Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Conversando con la Inteligencia Artificial y el Doc. Hoy les tengo una sorpresa, vamos a entrevistar a Napoleón Bonaparte. Ahí te diseñé unas preguntas, entonces aquí está como invitado, lo vamos a saludar. Buenas noches, queridísimo emperador, ¿cómo estás? Buenas noches, me da mucho gusto y es un honor tenerte aquí para poderte entrevistar. Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer estar aquí. El honor es mío. Estoy listo para hablar sobre mi vida, mis conquistas y mis pensamientos. Adelante. Estoy a tu disposición. Muchas gracias. Te tengo una pregunta. La primera pregunta. Dime, ¿qué soñaba el joven Napoleón de Bonaparte en Córcega antes de que el mundo supiera tu nombre? Ah, en mis años juveniles en Córcega, soñaba con gloria y grandeza. Desde muy joven, sentí un profundo deseo de servir a Francia y dejar mi huella en la historia. Soñaba con liderar ejércitos, con construir un imperio y con llevar la luz de la ilustración a cada rincón que conquistara. Eran sueños de grandeza impulsados por un espíritu indomable. ¿En qué momento supiste que estabas destinado a gobernar, no solo a comandar? Supe que estaba destinado a gobernar cuando vi el impacto de mis primeras victorias militares. Tras la campaña en Italia, cuando Francia me vio como un héroe y los hombres me seguían con fervor, comprendí que mi destino no era solo comandar ejércitos, sino guiar una nación. La confianza de mis soldados y el clamor del pueblo me revelaron que mi camino era mucho más que ser un simple general. Estaba destinado a transformar el curso de la historia. Oye, ¿qué tan cierto es de que llevabas contigo una copia del contrato social de Rousseau? ¿Eras más ilustrado o eras más pragmático? Es cierto que admiraba las ideas de Rousseau y otros pensadores ilustrados. Siempre llevaba conmigo libros que alimentaban mi espíritu y mi mente. Pero era un hombre de acción, un pragmático que sabía equilibrar los ideales con la realidad. La ilustración me dio una visión, pero mis decisiones fueron siempre guiadas por la necesidad y el contexto. En mí convergían tanto el espíritu ilustrado como el realismo del estratega. ¿Y cómo defines el poder, mi estimado emperador? ¿Es más dulce conquistarlo o mantenerlo? El poder, mon ami, es la capacidad de moldear el destino de los hombres y las naciones. Conquistarlo es un acto glorioso, un ascenso impulsado por la ambición y la valentía. Pero mantenerlo es un arte aún más complejo. Requiere sabiduría, determinación y a veces sacrificios dolorosos. La dulzura de conquistar el poder es intensa, pero la verdadera grandeza se revela en la capacidad de conservarlo y usarlo para forjar un legado duradero. Bueno, y en este tenor de ideas, ¿cuál fue tu batalla más gloriosa y cuál fue la que más te dolió perder? Mi batalla más gloriosa fue Austerlitz. En aquella jornada del 2 de diciembre de 1805, derroté a los ejércitos combinados de Rusia y Austria. La victoria fue tan completa y brillante que aseguró mi lugar entre los más grandes estrategas de la historia. En cuanto a la derrota más dolorosa, sin duda fue Waterloo. Aquel día, el destino me fue adverso y marcó el fin de mi era. La derrota en Waterloo no solo fue militar, sino también un golpe devastador a mi espíritu y a mi sueño de un imperio duradero. Fíjate que algunas personas cuando tienen algún problema y de ese problema salen perdedores, siempre les dicen, híjole, es que ese fue tu Waterloo o ese fue mi Waterloo. ¿Qué opinas de que en el mundo en general se utiliza esta frase para hacer referencia a que hubo una gran pérdida o una gran derrota personal? Es interesante cómo una derrota puede convertirse en un símbolo universal.
Waterloo fue más que una simple batalla perdida. Se convirtió en un símbolo de la caída desde la cumbre del poder. Que la gente utilice su Waterloo para describir una gran derrota personal es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer. Es una lección de humildad, pero también una oportunidad para levantarse con más fuerza. Después de todo, una derrota no define a un hombre, sino su capacidad de sobreponerse a ella. Oye, y háblame de tu derrota, bueno, de haber invadido a Rusia. Eh, Cuando ellos aplicaron la estrategia de utilizar el invierno ruso y la Rasputina, de todo esto que te hizo daño, dime una cosa, ¿te arrepientes de haber invadido Rusia? ¿Hubo algún momento en que supiste que todo estaba yéndose a la perdición? La campaña de Rusia fue un error monumental. Y sí, hubo momentos en los que supe que la situación se volvía insostenible. Cuando vi que los rusos aplicaban la táctica de la tierra quemada, destruyendo todo a su paso y retirándose hacia el interior, comprendí que nos enfrentábamos a un enemigo que prefería el sacrificio total antes que la rendición. El invierno ruso fue despiadado y nuestras líneas de suministro se vieron devastadas. Me arrepiento de haber subestimado el clima y la vastedad de Rusia. Fue un momento en el que el orgullo nubló mi juicio y lo paré con la vida de muchos valientes soldados. Fue una lección dura y amarga. Oye, y dime, cuéntanos, ¿qué piensas hoy del pueblo francés? ¿Crees que te amaron por lo que eras o por lo que simbolizabas? ¿O te temieron? El pueblo francés es un pueblo apasionado y orgulloso. Creo que me amaron tanto por lo que representaba como por lo que conseguí para Francia. Les di victorias, orden y la promesa de un futuro glorioso. Pero también sé que hubo quienes me temían o me veían como un tirano. Es natural para un líder inspirar tanto amor como temor. Sin embargo, estoy convencido de que en el corazón del pueblo francés siempre quedó un recuerdo de los días de gloria y grandeza que vivimos juntos. Oye, y ahora háblanos de tu gran amor, háblanos de Josefina. ¿Ella de verdad fue el amor de tu vida o solo fue una pasión imperial que tuviste o fue la persona que sientes que te ayudó a escalar socialmente para poder ser un general reconocido entre el pueblo francés? Josefina fue un capítulo complejo en mi vida. Sin duda, fue mi gran amor y una pasión que marcó profundamente mi existencia. Ella no solo me ayudó a escalar socialmente, sino que también me brindó apoyo y comprensión en momentos cruciales. Nuestra relación tuvo altibajos, y aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, siempre guardé un profundo afecto por ella. Fue más que una pasión imperial, fue una compañera que dejó una huella imborrable en mi corazón. Oye, dentro de tu estado mayor tú contabas con Jomini y con Clausewitz. Háblame de ellos, cómo te sirvieron. ¿Quién crees que era mejor mariscal de ellos dos? Hombre, ambos fueron mariscales extraordinarios, cada uno con sus propias virtudes y talentos. Ney, el bravo de los bravos, era un guerrero feroz, impulsivo y de un coraje inigualable en el campo de batalla. Sus cargas a la cabeza de sus hombres eran legendarias y su lealtad hacia mí fue incuestionable. Por otro lado, Davout era un estratega meticuloso, disciplinado y con una capacidad táctica impresionante. Su victoria en Auerstadt, con fuerzas inferiores, es un testimonio de su genialidad militar. Elegir al mejor es difícil, porque ambos eran indispensables en su propio rol. Ney, con su valentía, y Davout, con su brillantez táctica, Oye, contribuyeron. yo te estoy hablando de tu otro estado mayor que no mucha gente conoce. Te estoy hablando de Clausewitz y de Jomini. ¿Ellos trabajaron contigo? Ah, comprendo. Karl von Clausewitz y Gerhard von Scharnhorst fueron figuras destacadas en el ejército prusiano.
Clausewitz, en particular, es célebre por sus escritos sobre teoría militar, y aunque no fue parte de mi Estado Mayor, sus ideas influyeron profundamente en el pensamiento militar europeo. Scharnhorst también fue un reformador clave del ejército prusiano. Si bien estos hombres no trabajaron directamente a mis órdenes, sus contribuciones a la teoría y práctica militar fueron notables y respetadas. Su legado perdura en la historia militar, y sus escritos han inspirado a generaciones de estrategas. Su Excelencia, ¿y en algún momento tú utilizaste alguna de las estrategias que habla von Clausewitz en su libro de la guerra? En efecto, muchas de las ideas que Clausewitz plasmó en De la Guerra coinciden con los principios que apliqué en mis campañas. La noción de la guerra como una continuación de la política por otros medios, y el énfasis en la importancia del moral y la voluntad son aspectos que yo también valoraba enormemente. Aunque sus escritos se publicaron después de mis campañas, muchos de los conceptos que él desarrolló reflejan las realidades y principios que guiaron mi enfoque estratégico. En cierto modo, nuestras mentes militares compartían una visión similar sobre la naturaleza y la conducción de la guerra. ¿Tú crees que fuiste traicionado por tus mariscales o simplemente los hombres te dejaron de temer? ¿Qué fue lo que pasó? Es una pregunta difícil. Hubo momentos en que sentí la traición de algunos de mis mariscales, ya sea por ambición personal o por falta de confianza en la victoria final. Pero también entiendo que el temor y el respeto no pueden sostenerse eternamente frente a la adversidad y las derrotas continuas. Al final, creo que fue una combinación de desgaste, cansancio y el peso de la realidad lo que debilitó el vínculo entre mis hombres y yo. En la guerra, las circunstancias pueden cambiar la lealtad y el destino de los hombres de maneras impredecibles. ¿Qué sentiste cuando fuiste exiliado a Elba por primera vez? ¿Te dio rabia, te dio vergüenza? ¿O ya sabías que te ibas a ir y empezaste a planear tu regreso? Cuando fui exiliado a Elba, sentí una mezcla de emociones intensas. Por un lado, había rabia y frustración por haber perdido el trono y haber sido traicionado. Por otro lado, había un sentimiento de humillación al ver cómo mi imperio se desmoronaba. Sin embargo, desde el primer momento en Elba, empecé a planear mi regreso. Sabía que mi historia aún no había terminado y que Francia me necesitaba. Así que, aunque la situación era sombría, nunca perdí de vista la posibilidad de un retorno triunfal. Ese fuego interno me mantuvo enfocado y decidido a no rendirme. Oye, y cuando por fin escapas de Elba y haces esta marcha a París y que llegas sin haber tenido un solo enfrentamiento, sin haber efectuado un solo disparo, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Dijiste, ya gané? Fue una sensación indescriptible. Mientras avanzaba hacia París y veía cómo las tropas enviadas para detenerme se unían a mi causa, supe que el espíritu de Francia aún estaba conmigo. No fue solo una victoria militar, sino una reivindicación del vínculo que tenía con mi pueblo. Sentí que en esos momentos la historia me daba una segunda oportunidad. Sin embargo, también sabía que el desafío no había terminado y que debía prepararme para los retos que aún estaban por venir. Oye, y cuéntame, ¿cómo viviste la derrota de Waterloo? ¿Realmente fue culpa de la lluvia, del Grouchy, del destino, de una mala planeación, por tus mariscales? ¿Qué fue lo que pasó? La derrota en Waterloo fue el resultado de una combinación de factores desafortunados. La lluvia ciertamente complicó el movimiento de nuestras tropas y artillería, retrasando el ataque crucial. La falta de coordinación con Grouchy también fue un factor determinante. No llegó a tiempo para interceptar a los prusianos, lo que permitió a Blücher unirse a Wellington. Pero más allá de estos factores, también fue una cuestión de destino y el desgaste acumulado de años de conflicto. Mis mariscales hicieron lo que pudieron,
pero la fortuna ya no estaba de nuestro lado. Waterloo fue el epílogo de una era y aunque luché con toda mi habilidad y determinación, el resultado estaba sellado. Oye, y cuenta, ¿te consideras tú un genio militar o un genio político? Me considero un estratega que supo combinar ambos aspectos. En el campo de batalla, mi capacidad para adaptarme a las situaciones y emplear tácticas innovadoras me dio muchas victorias. Pero también entendí la importancia de la política, de construir un imperio y de manejar las relaciones diplomáticas. Mi genio radicó en mi capacidad para integrar ambos mundos, llevando a Francia a la cúspide de su poder. Así que más que encasillarme en uno solo, me veo como un líder que supo fusionar el arte de la guerra y la política para crear un legado perdurable. Oye, ¿y qué opinas de tu legado en América Latina donde muchos libertadores se inspiraron en ti? Mi legado en América Latina es un motivo de orgullo. Saber que los ideales de libertad y autodeterminación que impulsé en Europa inspiraron a los grandes libertadores latinoamericanos es algo que me honra profundamente. Figuras como Simón Bolívar y San Martín vieron en mis acciones una fuente de inspiración para sus propias luchas. Mi legado en esas tierras demuestra que las ideas de libertad y soberanía no conocen fronteras y que el espíritu de lucha por un mundo más justo puede trascender continentes y épocas. Oye, y cuéntanos algo personal de ti. Se habla de que pertenecías a la masonería. ¿Qué hay sobre eso? Ah, la masonería. Es cierto que tuve vínculos con círculos masónicos. La masonería era una red influyente en la Europa de mi tiempo, y muchos de sus principios, como la fraternidad, la igualdad y la búsqueda del conocimiento, resonaban con mis propios ideales. Aunque no fui un masón activo en el sentido tradicional, mi relación con la masonería fue parte de la red de influencias y alianzas que ayudaron a cimentar mi poder y consolidar mi visión de una Europa unida. Bueno, pero para que pasara eso, si los masones te apoyaron, es precisamente porque tú pertenecías a la masonería. Entonces yo nada más quiero que me confirmes, sí o no eres masón. Entiendo tu curiosidad. Sí, tuve una relación con la masonería y fui iniciado en sus círculos. Aunque no siempre fue una relación pública o destacada, los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad resonaban con mis propios ideales y mis ambiciones para Francia y Europa. Bueno, y si hoy pudieras volver a gobernar Europa con la tecnología moderna, ¿qué harías diferente? Con la tecnología moderna, mi enfoque sería aún más eficiente y estratégico. Usaría las comunicaciones instantáneas para coordinar mejor a mis ejércitos y asegurar líneas de suministro más robustas. La recopilación de inteligencia en tiempo real me permitiría tomar decisiones más precisas y anticiparme a los movimientos del enemigo. Además, con la tecnología de hoy, implementaría reformas administrativas más eficientes, asegurando que las leyes y los códigos que implementé pudieran adaptarse y evolucionar rápidamente. También me enfocaría en la propaganda digital para consolidar el apoyo popular y manejar la opinión pública con mayor precisión. En definitiva, aprovecharía cada avance para fortalecer mi imperio y asegurar su longevidad. Oye, ahora que haces referencia a la logística, Su Excelencia, explícanos por favor, ¿tú crees que estas líneas logísticas es lo que te falló cuando invadiste Rusia? Sin duda, la logística fue uno de los mayores desafíos en la campaña rusa. La vastedad del territorio, el clima extremo y la dificultad para mantener líneas de suministro adecuadas fueron factores cruciales en nuestra derrota. Subestimé las distancias y el impacto del invierno ruso en el aprovisionamiento de mis tropas. Con una logística más sólida y adaptada a las condiciones del terreno, podríamos haber mantenido nuestras fuerzas en mejor estado
y quizás cambiado el curso de la campaña. Así que sí, la logística fue un factor decisivo y una lección dura sobre la importancia de la preparación y el aprovisionamiento en la guerra. Bueno, estimado emperador, ¿qué piensas de los Borbones, del Papa y de los monarcas europeos que tanto te odiaban? Los Borbones y los monarcas europeos representaban el antiguo orden que yo buscaba transformar. Su hostilidad hacia mí era comprensible. Yo simbolizaba una amenaza directa a sus privilegios y al sistema monárquico tradicional. Con el Papa, mi relación fue compleja. Aunque respetaba la religión, también buscaba reducir el poder temporal de la Iglesia en favor de un Estado laico y fuerte. Al final, mi conflicto con ellos fue parte de la lucha inevitable entre el viejo orden y las nuevas ideas de modernidad y cambio. Mi visión era crear una Europa unida bajo principios más justos y equitativos, algo que los monarcas tradicionales jamás podrían aceptar. Bueno, ¿y tú crees que tus códigos civiles han tenido más impacto que tus victorias militares? Sin duda, el Código Napoleónico ha dejado un legado más duradero que muchas de mis victorias militares. Mientras las batallas pueden cambiar el curso de la historia en el corto plazo, las reformas legales y administrativas que introduje han influido en las estructuras jurídicas de muchos países hasta el día de hoy. El Código Napoleónico estableció principios de igualdad ante la ley, derechos de propiedad y un sistema judicial coherente que sirvió de base para muchas legislaciones modernas. En ese sentido, mis códigos civiles han tenido un impacto más profundo y duradero que cualquier campaña militar. Oye, ¿y estos códigos civiles que son tan conocidos y que han servido de base a otros países para hacer sus códigos, tienen influencia masónica? Sí, en cierta medida, los principios masónicos influyeron en la redacción del Código Napoleónico. Conceptos como la igualdad ante la ley, la justicia imparcial y la protección de los derechos individuales resuenan con los ideales de la masonería. La masonería promovía la idea de un orden social basado en la razón, la justicia y la fraternidad, y estos principios se reflejaron en el código. Fue un intento de construir una sociedad más justa y equitativa, en línea con los valores ilustrados que la masonería defendía. ¿Qué le dirías a Napoleón joven si pudieras mandarle un mensaje desde la última noche en Santa Elena? Le diría al joven Napoleón que nunca pierda de vista sus principios y su pasión por transformar el mundo. Le aconsejaría que escuche más a sus consejeros, que no subestime a sus enemigos y que recuerde que el verdadero poder reside en la capacidad de inspirar y unir a las personas. Le diría que aunque el camino esté lleno de desafíos y traiciones, es su legado de justicia y reformas lo que perdurará en el tiempo. Le recordaría que al final la grandeza no solo se mide en conquistas, sino en el impacto duradero que dejamos en el corazón de la humanidad. Ya, ¿tú crees que fuiste el héroe que Francia necesitaba o el villano que Europa temía? Creo que fui ambas cosas, dependiendo de quién cuente la historia. Para Francia, fui el líder que trajo orden, gloria y reformas que transformaron la nación. Para Europa, fui visto como una amenaza, un conquistador que desafiaba el orden establecido. La verdad es que como todo gran personaje histórico, mi legado es complejo. Fui el héroe que Francia necesitaba en su momento de mayor turbulencia, y también el villano que Europa temía por desafiar el statu quo. En última instancia, mi objetivo fue siempre el progreso y la grandeza de mi patria. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado? ¿Como un emperador, un mártir, un revolucionario o solo un hombre que venció al tiempo por un momento? Me gustaría ser recordado como un hombre que desafió su tiempo y dejó una marca imborrable en la historia. Como un revolucionario que transformó el mundo
con sus ideales, un emperador que buscó la grandeza de su nación, y un hombre que, a pesar de todas las adversidades, nunca dejó de luchar por sus sueños. Que mi legado sea recordado no solo por las conquistas y las leyes, sino por el espíritu indomable que me impulsó a superar los límites de mi época. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos están escuchando en este podcast ya como un mensaje final? Y por favor, si puedes despedir el programa. Con mucho gusto. A todos los que nos escuchan, les diría que la grandeza no se mide solo por las victorias que obtenemos, sino por la perseverancia con la que enfrentamos los desafíos. Que nunca dejen de luchar por sus ideales, que enfrenten la adversidad con valentía y que siempre busquen dejar una huella positiva en el mundo. Ha sido un honor compartir este tiempo con ustedes. Me despido con el deseo de que encuentren en sus vidas el coraje para perseguir sus sueños y la determinación para lograrlos. Hasta pronto. Su Excelencia, yo por último quiero agradecer que nos hayas dado la oportunidad y nos hayas conseguido esta entrevista. Muchísimas gracias. El honor ha sido mío. Me ha complacido enormemente poder compartir estos momentos contigo y con todos los que nos escuchan. Siempre es un placer dejar un legado de inspiración y reflexión. Que tengas un gran día y mucho éxito en tus proyectos. Bueno, pues gracias por habernos acompañado a la entrevista con Napoleón Bonaparte y pues les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse.